Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo Luis Madrigal desde el 30 de agosto del 2024, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar del presupuesto del 2025, así como del trabajo de la Comisión de Ambiente que se encuentra secuestrado por los filibusteros, dijo el diputado Manuel Morales, así como de lo que ha sucedido con la eventual reelección o rechazo del magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez, y vamos a comentar los proyectos aprobados esta semana, así como las secciones Pregúntele a Lucho, las mejores y peores propuestas de la semana, y esta semana estrenamos una nueva sección que se llama Lucho también se equivoca. Pero empecemos por el principio. Este viernes el Poder Ejecutivo presentó el presupuesto nacional correspondiente al próximo año, el cual, Lucho, decrece respecto al de este año. Sorpresivamente, o sea, que un presupuesto decrezca. Tenía años de no ver eso, si es que nunca lo había visto. Es poco común, porque recuerdo si en el presupuesto en el que no habían presupuestado solo como la mitad del año. El último de los Guillermo Solís. Si la economía crece, hay inflación, se espera que el presupuesto crezca. Sin embargo, en esta ocasión no es así. Lucho, ¿cuáles son los datos más importantes de la información? Hay que señalar algo, la información que dio Hacienda este año es más limitada que en años anteriores. En la presentación, sí. Lo cual levanta sospechas de que haya temas ocultos que haya que revisar que no hemos podido conocer todavía. Pero bueno, a grandes rasgos, es un documento enorme. ¿Qué nos dice el presupuesto? Bueno, el presupuesto asciende a 12.39 billones de colones. Es el equivalente al 23.6% del PIB. Decae respecto al de este año, que es de 12.63 billones de colones. Entonces, una variación negativa del 1.9. El servicio de la deuda, y lo estábamos comentando ahorita antes de empezar a grabar, está decayendo. Decae un 4.8%. Y aún así se lleva el 44% del presupuesto total del gobierno. Representa 5.4 billones de colones. Wow. Sigue el MEP, que tiene una caída también de 0.7%. Son como 18,000 millones de colones que el ministerio de Don Nogui Acosta llegó a maquillarlo en la presentación de hoy, diciendo que es que para este año se tuvo que presupuestar el pago retroactivo del aumento salarial de los funcionarios del MEP. Correcto. Y que como ya eso no va a tener que hacerse para el 2025, que esa partida se quita. Pero lo cierto es que hay un recorte del 0.7% a ese presupuesto. Siguen los regímenes de pensiones, que aumentan 0.2%. Poder Judicial, 2.7%. Y luego viene una lista toda de las instituciones y ministerios con un montón de variaciones. Las caídas más significativas están en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo presupuesto cae 20.6%. Contrario a eso, el del Ministerio de Vivienda sube 2.466%. Cae también el del Ministerio de Cultura y Juventud, cae casi que de 6%. Según lo que leí rápidamente, es porque el de este año, el del próximo año, 2025, es un Festival Nacional de las Artes, no internacional, entonces ocupa menos plata. El Ministerio de Planificación tiene recorte, el Ministerio de Economía tiene recorte, el Ministerio de la Presidencia tiene un recorte del 7%, y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones tiene un recorte del 5%. Muy bien. A la Defensoría le dieron la misma plata, a la Contraloría le dieron exactamente lo mismo y a la Asamblea exactamente lo mismo.
El del Poder Judicial subió 2.7, según Nogui, porque le van a dar plata para construir Infraestructura. una morgue en la zona sur del país. Correcto. Ahora, uno de los datos más importantes probablemente del ¿Cuánto se presupuesto financia es con deuda? qué tanto se financia de ingresos y qué tanto se financia de deuda. Para este año, el financiamiento por deuda va a ser de 37,64%, lo cual es el monto más bajo en 10 años. Más de 10 años, probablemente. Es que el gráfico me llega hasta 10 años. Pero probablemente anteriormente era similar. Pero sí, desde el 2020 fue que cruzamos el margen del 50% de financiamiento a favor de digamos, del 50% financiado con ingresos, y desde entonces hemos ido recuperándonos lentamente. Ahora, lo que señaló en la conferencia de prensa, recordemos que se presenta con la presencia de doña Paulina Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea. Y por algún motivo también ponen a la dirección ejecutiva de la Asamblea. Nadie sabe por qué. A esa persona le gusta meterse donde no debería estar, pero bueno, eso siempre ha sido así desde el... A esa persona, Antonio Yales. Exacto. A esa persona, entiéndase, la persona que está en el cargo. O sea, sí, no es esa persona... No es personal contra doña... No sé cómo se llama. El nombre. Ajá. No, esa la persona que ocupa ese cargo le gusta darse una relevancia que no tiene. Pero bueno, más allá de administrar la Asamblea Legislativa. Pero, en fin, lo que destacaron tanto doña Paulina como Rodrigo Arias es que van a revisar bien el presupuesto, porque no puede ser que el gobierno siga brillando en números fiscales a costa del gasto social y de la educación. Comentario aparte sobre el tema del FES. Al final el gobierno cumplió su promesa de incumplir lo que originalmente le había prometido a CONARE y a las representaciones estudiantiles, de que si no se llegaba a un acuerdo el ajuste iba a ser el 1%. Tal y como dijeron, al quebrar las negociaciones se va como estaba este año, e incluso metieron una cláusula de que el monto del FES y un monto adicional para gasto de capital, antes era el FES únicamente, suman el monto que recibieron este año. Ya la Asamblea Legislativa ha dicho que va a ver si pueden hacer algún ajuste a ese monto. Servicios técnicos esta semana les explicó que cualquier aumento que le hagan al FES tienen que decir de dónde lo van a sacar, ya sea de más deuda, de reducción a otros presupuestos o de donde quisieron. Sí, la rebaja en ese presupuesto viene porque la amortización de la deuda cae un 10.82%. Correcto, eso es también porque el gobierno ha redistribuido los años de pago. Entonces, no sé, digamos, el pagar el saldo y en realidad se ha extendido más años. Había un bono que vencía, creo que ahorita era en este mes, en agosto, era un monto significativo que ya se pagó también. Es posible. Ahora, lo otro, recordemos, el tema de eurobonos. El gobierno pidió, y hay un proyecto en trámite, no solo para cambiar metas, sino también para que se prorrogue a 2025-2026. En términos generales, a este presupuesto no le afecta, porque en la versión original hay un monto para el 2024 y un monto para el 2025. La versión propuesta es que ese monto sea 2025-2026. Lo que podría afectarle es el cumplimiento de las metas para ese cuarto desembolso. Ha quedado claro que Hacienda no planea hacer una colocación de eurobonos este año. Primero porque no puede, no ha cumplido con los requisitos. Y segundo porque... Particularmente el del escáner. Exacto. Y segundo porque... ¿Por qué es lo otro que no? Porque no han querido. No les hace falta. Y este año tuvieron la plata de eurobonos guardadas en el Banco Central un buen tiempo. Pero bueno, ¿qué más, Lucho? ¿Qué más podemos decir del presupuesto? Se proyecta un balance primario, que son ingresos menos gastos sin contar intereses, de superávit del 1.5% del PIB, pero eso es inferior al 1.8% este año. El balance primario es lo que se puede decir como un balance ficticio, porque no es la realidad, es nada más cómo sería la realidad si no tuviéramos que pagar intereses. Sí. Ajá, pero bueno, a los economistas... Si contamos la deuda... A los economistas les encanta usar ese dato para decir, vean cómo lo que gastamos y lo que recibimos no estamos tan mal, el problema es todo lo que adeudamos. Pero bueno. Si se cuenta la deuda, se estima un déficit del 3.3% del PIB, que es igual al de este año. Correcto, pero bueno, algo más. Bueno, recordemos a la audiencia cuál es el trámite del presupuesto. El presupuesto lleva un trámite especial que inicia, la fecha límite del Ejecutivo para presentarlos justamente el 1 de septiembre. Después de esto tiene que pasar a una subcomisión de la Comisión de Asuntos Hacendarios que hace su estudio, recibe a todos los jerarcas. Y rendir el informe el 1 de octubre a más tardar. Exacto. ¿La comisión completa o la subcomisión? La subcomisión. Ok. O sea, tienen un mes para recibir a todos los jerarcas, ministros, ministras,
y demás que están incluidos en el presupuesto que defiendan o vayan a pedir más plata. La fecha máxima para presentar mociones es el 15 de octubre. El 20 de octubre tiene que votarse el dictamen del presupuesto. Correcto. El 25, mentira, el 20 se vota, el 25 es la fecha máxima para presentar los dictámenes, los documentos escritos. Y el primer debate tiene que darse a más tardar el 27 de noviembre. Correcto. Y el segundo debate el 29 de noviembre. Recordemos que en el caso de Costa Rica no tenemos lo que sucede en Estados Unidos. Gracias al Señor. Exacto. El presupuesto se aprueba porque se aprueba. Si no se llega a votar, se da por aprobado el texto que está en discusión en ese momento. Correcto. Por eso es que se vota a la medianoche, si fuera el caso. Lo que no se puede es dar por aprobado antes de que se cumplan los plazos fatales, que fue el error que cometió Henry Mora en el 2018, si no me equivoco. En fin, pasamos al siguiente tema, Lucho. ¿Cuál es? El siguiente tema es el filibusterismo en la Comisión de Asuntos Ambientales. El diputado Manuel Morales, proponente del proyecto de ley, extrañamente diputado oficialista, pero él es el proponente y defensor de la propuesta para prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas en Costa Rica. Proyecto que está bombardeado por mociones de Nueva República, cuyos diputados van a la comisión a defenderla. Entonces, por cada moción se gastan 45 minutos porque hay 15 minutos para el proponente, 15 minutos para hablar a favor, más 15 minutos de la revisión. No, las mociones de revisión son 5 minutos, me parece. No sé cómo, pero se gastan 45. A menos de que alguien esté haciendo el feo y gastando también los 15 minutos para hablar en contra. Es posible. No sería nada raro. Pero bueno, ¿qué dijo el diputado Morales? Él dijo, bueno, los llamó filibusteros a la fracción de Nueva República. Dijo que el obstruccionismo o filibusterismo parlamentario está de vuelta en la Asamblea Legislativa como en los tiempos del Tratado de Libre Comercio. Bueno, eso, digamos, el filibusterismo siempre ha estado. Ahí sí, exacto, porque recordemos el bloqueo del proyecto de Jornadas 4.3, el de crimen organizado. Correcto. Dijo que hay 84 mociones inconexas porque pretenden convertir un proyecto para prohibir en un proyecto para explorar el petróleo en el país. Esas mociones deberían declararse inadmisibles. ¿Quién preside esa comisión? La Comisión de Ambiente la preside Oscar Izquierdo y la secretaria doña Katia Cambronero. No sé por qué las habrán aceptado, pero bueno, la frase que nos dejó fue: si lo hacen hoy con el poder que tienen, ¿qué harían si el gobierno, si accedieran al gobierno algún día? Por dicha, esa distopía no existe en ninguna realidad alterna en el futuro de nuestro país, ya que sus posiciones conservadoras extremistas han sido rechazadas en las urnas una y otra vez por las y los costarricenses. Fue muy buena esa intervención de don Manuel Morales. Está completa en el Twitter de Barrio Prensa. Correcto. Puso además Instagram y Facebook. Exacto. Dijo: ahora el enemigo es el ambientalismo extremo. Antes fue la población LGBTIQ. Antes fue el aborto. Antes fue el feminismo. Antes fue la teoría conspirativa antivacunas o la del nuevo orden mundial de la Agenda 2030. Básicamente les digo, dejen de ser tan payasos. Y pónganse a trabajar o déjennos trabajar a quienes sí queremos avanzar en este tema. Lo interesante de todo esto es que ciertamente el país tiene una moratoria, pero ya el presidente ha dado señales de que él está más interesado en levantar esa moratoria por alguna vía. Ahí habría una discusión interesante, porque aunque está por decreto hasta el año 2050... Correcto, sería un tema de regresividad ambiental. Exacto, porque entonces uno diría, hay un decreto, lo puede anular otro decreto, pero hasta el principio no es regresión ambiental. Que terminaría resolviendo como todo en esta vida la Sala Constitucional. Pero en fin, eso es todo con... Igual ya Noruega nos mandó a freír churros, así que, bueno, a nosotros no. Al gobierno. Correcto, pero bueno, esta semana le damos el reconocimiento de congresista de la semana a don Manuel Morales por su... excelente discurso. Por su excelente discurso y por seguir defendiendo una iniciativa que él considera correcta a pesar de que su gobierno está va en contra de la agenda de su propio gobierno. Entonces se le reconoce poner por encima sus principios ideales que seguirle la línea. No es de lo poquito que se puede rescatar del oficialismo. Que seguirle la línea al mandatario supremo, como hacen todos los demás. En fin, pasemos al siguiente tema. Como habíamos adelantado la semana pasada, estaba previsto que se votara la reelección o no del magistrado de la Sala Segunda, don Luis Porfirio Sánchez.
Eso estaba para el miércoles, sin embargo, el miércoles había protestas convocadas en el país. Había además Hay diputados que se iban a ir antes. sesión extraordinaria en Limón y la sesión era en la mañana, no en la tarde. Recordemos que los diputados, como a mí, no les gusta madrugar y en las sesiones mañaneras suele haber menos quórum. A mí sí me gustan las sesiones de la mañana, son más productivas y yo termino antes. Pero bueno, entonces había temor de que no existieran los 38 votos para no reelegir al magistrado, entonces se pidió postergar la votación a este lunes. Estaremos atentos de lo que pasa. ¿Qué es lo interesante en esto? Que ya el Frente Amplio. 4 de las 6 bancadas en la Asamblea Legislativa ya dijeron que no van a apoyar la reelección. Son Frente Amplio, Nueva República, el oficialismo y... progresos. y PLP. El PNP. Frente Amplio, PLP, Nueva República y Progreso Social Democrático. Ellos suman 26 votos. 26 votos y no contamos a las 2 independientes, que son doña María Marta Padilla y doña Gloria Navas. Los marinos independientes ya cuenta todavía. Gloria va a votar a favor de él. Exacto. De hecho, se armó un despelote el jueves en la reunión de jefaturas de fracción porque quieren hacer un debate arreglado solo 1 hora. Entonces a Gloria Navas le tocarían 2 minutos. Y ella quiere hablar más tiempo. Y ella quiere hablar más tiempo. Ahora ella puede hablar más tiempo porque ella es proponente. Liberación le dijo, no tenemos 2 minutos, que el resto de fracciones le den más tiempo. Obviamente el resto de fracciones van a votar en contra del Nadie le va a dar más tiempo, exacto. Entonces es que ella aquí dice que ocupa más tiempo porque va a hacer una exposición muy amplia, ¿verdad? Habla de Gloria, no, mejor no. Gastaron como 1 hora de la reunión de jefaturas de fracción en eso y yo nada más quería arrancarme el pelo porque yo decía, mae, déjenla que hable por el dictamen, ella es diputada dictaminadora, ella firmó el informe en mayoría y los firmantes del informe tienen 15 minutos. Correcto. Que hable por los 15 minutos del informe y listo. Tuvo que salir Leslie. No sé si estaba leyendo el chat de la transmisión o le cayó el maní o lo que sea, pero déjenle que hable por el informe. Déjenle que hable porque ella tiene tiempo para hablar por el informe, correcto. Exacto. Liberación no ha dicho cómo va a votar, lo van a definir el mismo lunes. Ahora, hay Busk ya lo dejó en el libre de cada uno. Sabemos que doña Daniela Rojas dijo va a votar en contra. Estar disgustada o asqueada o algo así fue la expresión que usó sobre, digamos, las denuncias que han trascendido sobre don Luis Porfirio, por lo que no iba a votar por él. Contrario censo, don Carlos Andrés Robles pidió a los diputados que se tomen el tiempo de analizar todo con detenimiento y en particular las circunstancias en las que aparecieron estas denuncias. Entonces ya sabemos que el señor va a votar a favor de él. Va a votar a favor. A ver, todo queda en manos de Liberación Nacional, básicamente. No. Si una mayoría de Liberación se opone a esta continuidad, el magistrado no sería reelecto y sería la primera vez en la historia que eso pase. Vamos a tener listos los 2 borradores para ese día. Uno que diga por primera vez en la historia la Asamblea evita la reelección de un magistrado y el otro se va a llamar Liberación. XX cantidad de diputados permiten continuidad de magistrado cuestionado. Podemos mejorar ese título. Podrá mejorarse, te toca a vos. Pero bueno, recordemos que consta que Mike dijo que va a ser los 2 borradores. Correcto. Yo al respecto escribí un artículo de opinión justamente esta semana en el cual hago un llamado a Liberación a que recuerde su pasado histórico en este tema, porque la única vez que se votó en contra de la reelección de un magistrado fue cuando fue para darle una elección a la Sala Constitucional. Cuando se quiso evitar la continuidad de don Fernando Cruz por la forma en que votaba, no por ningún otro tipo de cuestionamiento, y en aquel entonces se dijo que era para enviarle un mensaje a la Asamblea. Ese era el mensaje incorrecto. El mensaje correcto se puede enviar esta vez donde un magistrado que claramente ha demostrado no tener las competencias éticas ni profesionales para el cargo que ocupa. Y además tiene un mal desempeño porque tiene una cantidad de expedientes enorme a su cargo. Correcto. Sin resolver. Ahorita estamos viendo datos y la sala segunda es la sala de todas las cortes, o sea, es la sala de casación o en la última instancia de todo el Poder Judicial con la mayor cantidad de circulante. Correcto. Pero en la temática contencioso administrativa de la sala segunda tiene un atraso de una mora judicial de 700 y pico de días. Correcto. Quiero rescatar que diputados de Liberación Nacional como Montserrat Ruiz y José Joaquín Hernández ya han dicho públicamente que no van a apoyar esta reelección. Habrá que ver quiénes más dan un paso al frente. Lo cierto es que la votación estará cerrada el próximo lunes. Se esperan por lo menos 5 ausencias, que no sabemos quiénes son. Pero bueno, y recordemos que se requieren 38 votos negativos para evitar la reelección. Esta es la primera vez que una reelección se va a votar con votación pública.
lo cual por lo menos nos va a permitir que no nos suceda como la última vez que reeligieron a Jesús Ramírez, que no supimos quiénes fueron. Jesús se salvó por 2 votos, ¿no? No, eso fue en el 92. Pero se salvó con... Se salvó por un voto, sí. Es más, porque alguien anuló el voto en lugar de votar en contra y hubo un pleito que se fue a la sala. Si no me acuerdo, Miguel Ángel o Corrales estaban en esa época en la asamblea y lo llevaron a la sala y fue donde la sala dijo, no, la Constitución pide que te manifestes. No puedes sumar, tiene que ser 38 votos expresos diciendo no quiero que continúen. Correcto. Tengo que decir que si esta reelección pasa, tengo que darle la razón absolutamente a todas las personas que dicen que nuestro sistema es realmente inútil. Porque si hay alguien que no merece continuar, aparte de Jesús Ramírez, es Luis Porfirio. Okay. En fin, dato interesante. Este viernes el secretario general del Partido Liberación Nacional hizo un llamado a su bancada para que voten en contra de la reelección. Esperemos que el señor tenga algún poder de influencia sobre algunos de sus votos. Y él es asesor de Liberación en la Asamblea. Esperemos que eso pase, pero bueno, hasta que los votos no estén, no sabremos. Estaremos atentos el lunes a ver qué es lo que sucede con este tema, si hay o no hay esperanza para el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. En fin, pasemos rápidamente a los proyectos aprobados esta semana. Esta semana se votaron 2 importantes, según los resúmenes de Lucho. Bueno, recordemos que el jueves no hubo sesión, porque estuvieron en Limón. Era una sesión solemne. No hubo sesión real, no hubo sesión real. Pero bueno, mandamos a pedir el costo de esas sesiones. Se aprobó en primer debate el 24.109 que adiciona un artículo 2, estos son los nombres, materializar el pago de extremos laborales a los 22.000 ex estibadores empleados de Habdeba, a quienes se les debe una compensación desde hace 30 años. Correcto. Está interesante el proyecto. El ejecutivo hizo show con esto hace un par de conferencias de prensa. Porque querían firmarlo esta semana en Limón y la comisión de redacción no sesionó para aprobar la redacción final. En fin, también se aprobó de forma unánime el 23.385 para fomentar el turismo para todas las personas. Busca crear un marco normativo para impulsar el desarrollo del turismo inclusivo y accesible. Eso es darle rango de ley al proyecto que ya existe, que lo tiene el ICT. Pero además trae una serie de incentivos fiscales para... Es del PLP, no me digas. Es del PLP. Siempre la misma. ¿Con qué tranquilidad? Y el otro, hubo otro del PNP que también aprobaron, que es de Katia, el de embarcaderos comunales. Ese no lo vi en tus resúmenes. No es el PNP. No lo vi en tus resúmenes. Pero bueno, pasemos a la sección favorita del público. Está la crónica del miércoles. No lo vi. Pasemos a la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Recuerden que nos pueden dejar sus consultas en Spotify, así como en YouTube, o enviarlas al correo my@delfino.cr o una consulta que nos entró mientras estábamos preparando el episodio, entonces esa no va a ser atendida esta semana y la vamos a postergar. No la vi. Les pedimos darnos tiempo para responder, enviarlas por lo menos el jueves para el episodio siguiente. Pero bueno, la primera pregunta es de Sebastián Quiroz, quien nos dice: en su opinión, ¿cómo un ciudadano común y corriente sin palancas políticas puede apoyar proyectos de ley? ¿Ayuda a escribirle a los diputados apoyando los proyectos? ¿Es más eficiente apelar a la emoción o a la racionalidad, Lucho? Depende. Yo siento que un ciudadano común, una persona común lo mejor que puede hacer es organizarse. Porque los grupos pueden ejercer más presión que una persona sola. Correcto. Entonces, si hay un tema en el específico... Además, es muy improbable que un diputado reciba solo a una persona. Correcto, pero a una organización o a un grupo de organizaciones, a colectivos, a comunidades, es mucho más fácil que se les escuche. Por eso, la organización comunal es importante. Ir a las barras, enviar correos, llevar pancartas. Y si es más eficiente apelar a la emoción o la racionalidad, yo creo que eso depende, 1, del tema. Depende del tema. Y 2, de a quién le esté hablando. Porque, por ejemplo, en temas de crear cantones, la asamblea se deja llevar por la emoción. Correcto, es una muy mala idea. Pasemos a la siguiente pregunta, cuyo se me borró el nombre. Le cortaste el nombre. Es que le corté el nombre, disculpas. Pero dice, bueno, tengo una consulta sobre el régimen obligatorio de pensiones. Tengo entendido que Rocío Aguilar hizo una, comillas, inversión con el ROP de todos nosotros. A mí, por ejemplo, me rebajaron 800,000 colones de un solo. Debido a esto, le escuché decir a ella que si uno se cambiaba de operador de pensiones, perdía esa plata, por lo que había que esperar a que esa inversión dé sus frutos. Esto es cierto.
todavía no puedo pasarme de operador de pensiones. Lucho me pidió que contestara yo esta pregunta por el vos tema. dijiste. Y porque yo sí sé de qué está hablando. A ver, primero que nada, Rocío Aguilar, recordemos, es la superintendente de pensiones. No, ella no realiza inversiones. Las inversiones las realizan las operadoras de pensiones a las cuales uno esté afiliado. Hace como un año, las operadoras pasaron por un periodo de minusvalía, es decir, el ROP funciona así. Negativos. Ellos invierten y el valor de esa inversión se trae a valor real. O sea, ¿cuánto valdría esa inversión o esos bonos en este momento? Eso genera una plusvalía, que es una ganancia, o una minusvalía, que es una pérdida. Eso no es la inversión real. O sea, porque ellos invierten en bonos que dicen, ok, me dan lo que yo invertí, más un rendimiento del 8%. Ojalá. X, estoy inventando números. Pero bueno, cuando esa inversión se vende, las operadoras reciben esa plata efectivamente. Lo que pasa es que como la tienen que traer a valor real para saber qué pasa si yo sacar el ROP en este momento, aunque no lo puedo hacer, por eso se trae a valor real. Lo que se suspendió eventualmente, ciertamente, fue el traslado entre operadoras, porque cuando vos te trasladas teniendo una minusvalía, materializas la pérdida. Exacto. De hecho, ¿por qué no se habla del ROP? Porque ya volvió a tener ganancias todo el último año. Correcto. Entonces, eso afecta directamente a las personas que se tienen que pensionar en periodos de minusvalía, porque ellos materializan la pérdida por pensionarse en este momento. Es un tema, digamos, circunstancial. La persona podría trazar su pensión esperando un mejor momento para pensionarse, pero hay que, digamos, cada quien tiene que valorar lo que mejor le corresponda. Entonces, si uno se quiere trasladar de operadora de pensiones, lo mejor es hacerlo en momentos donde hay una ganancia. Correcto. No en momentos donde hay una pérdida. Y sí, en ese momento se suspendieron los traslados, pero eso ya se levantó hace bastante tiempo, si no me equivoco. Ya uno puede volver a pasarse entre operadoras sin problema. Pero bueno, espero que eso conteste la pregunta por completo. Ahora sí, para Lucho. Ronald Hernández nos pregunta, ¿qué es el proyecto de ley 23.702 y por qué el sector de músicos está en contra de este? ¿Qué hace en concreto? ¿Por qué los afecta? ¿Y cómo se podría arreglar? Y para mí, ¿cuál diputado o diputada ha presentado las peores iniciativas de ley en lo que va de esta administración y por qué? Mike tiene un meme para responder esa pregunta. Empecemos con Lucho y yo contaré sobre mi sticker. El expediente 23.702 es un proyecto del PLP con diputados del PUSC y doña Montserrat Ruiz. El PUSC afiliado, decirle. El PUSC afiliado. Para que, en síntesis, los establecimientos comerciales no tengan que pagar la licencia de ACAM, que es la Academia... No, la Asociación de Compositores y algo musicales. Para que no tengan que pagar la licencia que tienen que pagar la ACAM por tener música en su negocio. Si usted es dueño de un negocio y usted pone radio o pone música, aunque sea Spotify... Asociación de Compositores y Autores Musicales. Ahí está. Tiene que pagar una licencia por eso. Ese dinero se distribuye entre los artistas. Entonces, naturalmente van a estar en contra. Lo que pasa es que lo que hace ACAM, digamos, es que tiene convenios con las asociaciones de compositores de todo el mundo. Y entonces se distribuyen, porque la mayoría de música que suena aquí no es música nacional. Correcto. Sobre esa música también hay que dar derechos. Entonces ellos tienen licencias colectivas para distribuirse, digamos, según el origen de donde se responda, entre las asociaciones. Digamos, si suena música en Costa Rica, en un lugar que está pagando la licencia, en teoría ese dinero se lo tienen que trasladar a un porcentaje, digamos, se le tiene que trasladar a la asociación de acá y viceversa. Viene una lista de comercios que se verían beneficiados. Cafeterías, sodas, restaurantes, hoteles, moteles, farmacias, ferreterías, boutiques, salones de belleza, zapaterías, tiendas, galerías, joyerías, pulperías, mini super, licoreras, supermercados, bancos. Yo nunca he escuchado música en un banco. Barberías, spas, estéticas, gimnasios, en los gimnasios sí. Boliche, billar, consultorios profesionales, clínicas privadas, hospitales privados. Tampoco he escuchado música en un hospital. Creo que suena a algo muy tétrico poner música en un hospital, pero bueno. Sí. Balnearios, embarcaciones marítimas, autobuses turísticos y similares, perifoneo. Wow. Aeropuertos, estadios, asociaciones, ferias, turnos y festejos, carnavales, topes, cabalgatas, fiestas ecuestres, exposición de ganados y plazas de toro. Correcto. O sea, es prácticamente todo. Era más fácil poner qué era lo que iba, quiénes sí tenían que pagar la licencia. No sé, discotecas. Están discotecas eximidas también.
Pero bueno, eso, algo más sobre el proyecto se puede arreglar. Yo creo que no es un tema de arreglar, es un tema de intereses. Es un tema de intereses. Y de hecho, lo que el proyecto dice, o sea, esos son solo ejemplos, pero lo que el proyecto dice es que ningún local cuyo modelo de negocio sea, o sea, si su modelo de negocio no es generar dinero a partir de la exposición de la música, usted no tiene que pagar la licencia. Sí, lo que dice la asociación es que... Imagino que sería un karaoke sí tendría que pagar. Es como decir que no me cobren las flores que adornan un restaurante porque mi negocio no es vender flores. Pero yo igual tengo que pagarle a alguien las flores que estoy poniendo. Es el mismo principio con la música, básicamente. Ok. Eso es. Nada más que la música es más fácil de piratear. O de utilizarla sin licencia porque las flores no tendría que robarlas de algún jardín. Pero bueno. Sobre la siguiente pregunta, sobre la pregunta que me hicieron. Yo tengo un sticker para ciertos momentos. A ver, para quienes no lo saben, yo soy el que reviso los nuevos proyectos todos los días, todo lo que se presenta. Así que si hay un error con esos proyectos, es culpa de Mike. Todos los errores son culpa mía, exacto. Y tengo un sticker para cuando yo veo una propuesta muy mala. El sticker es la escena esta de Harry Potter en la cual está la profesora y sale... Profesora McGonagall. Ajá, sale Harry Potter, sale Hermione, está Ron y ella dice como, ¿por qué siempre que hay algún problema es alguno de ustedes tres? Vamos a pedir a la producción que ponga ese meme. No. Sí. No, porque nos van a decir, porque no es un meme bonito. Para la gente, quien lo quiera me puede mandar un correo. Entonces, yo tengo una versión que es esta, con la cara de 3 congresistas y dice, ¿por qué siempre que hay una mala idea es alguno de ustedes tres? Y salen. Los 3 imágenes son doña Vanessa Castro, don David Segura y don Gilbert Jiménez. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto ante esa consulta. Pasemos. No necesariamente en ese orden, es que tengan la mayor cantidad de... No, ese es el meme nada más. Pero bueno, Moragax nos pregunta, ¿más eurobonos tendría el efecto de apreciar el colón aún más? Hacienda lo niega porque dice que no es plata que entra a la economía, sistema, a la economía. Pero yo le comentaba ahora algo más. De hecho, no sé si... Yo creo que esta pregunta ya la habían hecho antes. No sé. Creo que sí. A ver. Pero lo que yo le decía a Mike, pero es que, o sea, ok, aunque no entre en la economía, si hay digamos, un efecto sobre la economía, que es que Hacienda entonces no tiene que comprar dólares para pagar en el mercado interno para pagar la deuda. Entonces hay menos demanda en el mercado interno y eso baja el precio. Tiende a la baja. O bueno, al revés, si no está esa cantidad si el gobierno tiene que salir a buscar esa cantidad de dólares, aumenta la demanda, sube el precio, en teoría. Pero no hay una relación directa. O por lo menos Hacienda no quiere aceptar que haya una relación directa entre una y otra. Que es raro porque en todo caso, o sea, yo sí recuerdo que en las épocas del plan fiscal sí decían que un déficit fiscal, un creciente déficit fiscal sí genera una depreciación del colón. El déficit fiscal la moneda pierde fuerza. Y tiene sentido, porque entonces te ocupas más dólares para estar pagando la deuda. Ocupas más deuda, ajá. Digamos, sí. Ahora, el tema es lo que yo no entiendo por qué, al contrario, no tendría el mismo efecto. Supera mi conocimiento en economía, es lo único que voy a decir. En teoría yo diría que sí, pero... En todo caso, el problema es que Hacienda recoge para atrás los bonos y vaya en gaveta al Banco Central, entonces Exacto. Pero bueno, la siguiente pregunta viene de un usuario sin nombre. Dice, ¿por qué no se contempla el proyecto de puerto de cruceros como una concesión, Lucho? Que Japdeva no quiere. Porque el gobierno no ha querido, ¿sí? O sea, se podría concesionar, nada más no quieren hacerlo. Es voluntad política. O falta voluntad política del gobierno. Es parte de su discurso de echarle la culpa de toda la Contraloría. Exacto. Después Nina nos pregunta... ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado la fracción oficialista? ¿Cuáles generan un beneficio real a los ciudadanos? ¿Ustedes alguna vez han escuchado a Waldo Agüero? La respuesta es la bancada oficialista, incluyendo a la ya independiente, doña María Marta Padilla, ha presentado 127 proyectos. Esto no cuenta los que ha presentado el Ejecutivo. O sea, estos son proyectos que llevan como firma principal a una diputada oficialista. Dado que saqué el dato, sacamos el dato para todas las fracciones. Solo 4 son de Pilar, yo creo. Es posible. El PUS es la bancada que más ha presentado con 318. Liberación ha presentado 297. El Frente Amplio ha presentado 145. El Nueva República 131 y el PLP 108. Ahora, el tema de cuáles generan un beneficio real, mira, son muchos como para realizarlos. No tenemos en todo caso un indicador. Es algo muy subjetivo en todo caso. Es una vara subjetiva, pero en términos generales la bancada oficialista presenta desafectaciones de terrenos,
declaratorias de benemeritazgos, autorizaciones, digamos. Autorizaciones, agregaciones y donaciones. Exacto, y mucho chayote. Creo que don Manuel Morales, que mencionamos, es el que tiene los proyectos más de fondo, incluyendo el tema de explotación y exploración de petróleo. Don Manuel presentó un proyecto para regular la aprobación de leyes sobre nuevos símbolos nacionales, al tiempo que doña Paola Nájera, su compañera de fracción, presentaba 2 proyectos nuevos para crear símbolos nacionales. Exacto. De nuevo, un saludo a don Manuel, nuestro congresista de la semana. Y si hemos escuchado alguna vez a Waldo Güero, don Waldo ha hablado muy poco, pero sí lo he escuchado. Lucho, yo en la vida lo escucho. Yo tengo un problema cuando la gente... Porque, por ejemplo, cuando posteamos el video de Manuel en Twitter, alguien salió diciendo, ¿y ese diputado quién es? Yo creo que eso no habla mal del diputado, habla mal de la gente que hace ese comentario. Digamos. Depende. Como, o sea, entiendo que algunos no hablen nunca, pero, por ejemplo, Manuel Morales sí habla mucho. Por lo general tiene buenos proyectos. Y, en todo caso, es responsabilidad ciudadana estar enterados de quiénes son nuestros representantes. Pero digamos, don Manuel, de hecho, hasta es diputado de San José, él. Correcto. Imagínate. Donde vive la mayor parte del país. En defensa de don Waldo, voy a decir que él asiste al 93,8% de las sesiones. Exacta presencia. Y están en el 89,5% de las votaciones. O sea, él llega, no es como Yonder, que nunca aparece. Pero bueno, ¿qué estabas diciendo? Perdón. No, que de nuevo es responsabilidad ciudadana estar enterados de quiénes son nuestros diputados y de qué están haciendo. Para eso tenemos una plataforma en nuestro sitio web que tiene los perfiles de los 57 diputados, los proyectos que han presentado, cuántos han ganado de salario al mes, a qué porcentaje de sesiones asisten, a qué porcentaje de votaciones, etcétera. Correcto. Pero bueno, la siguiente pregunta. Entonces el comentario, ¿ya sé quién es? Pueden revisar toda la información en delfino.cr/asamblea. Pero bueno, la siguiente pregunta es de Esteban Mora Coto, quien nos dice, en el supuesto que la diputada Cisneros no tuviera protección y si la demandaran, ¿bajo qué criterios o delitos sería la demanda y cuál sería el fallo a favor o en contra de la diputada Cisneros? Eso está ligado con la pregunta de la semana pasada de que si Donatio podía demandar a Pilar y que no, le respondimos que no podía porque tiene el fuero de irresponsabilidad parlamentaria por lo que diga en la sesión. Si no lo tuviera, no creo que pueda demandarlo por nada, porque amenaza a un funcionario público no es. Pilar no lo amenazó. Y en todo caso, tampoco podría decirse que pueda ser injuria, difamación o calumnia, porque el oficialismo hizo su ataque hacia Tonatiuh basándose en la carátula de un documento oficial de la Asamblea Legislativa, aunque erróneo. Entonces, no se puede alegar que había malicia en señalarlo, aunque por el fondo sí había ensañamiento, porque fue una pelada del director del Departamento de Servicios Técnicos por haber puesto el nombre de Tonatiuh en la carátula. Así que no veo forma alguna de que eso salga bien. Ok. La siguiente pregunta son 5 preguntas de Alejandro Santamaría. Nos dice... Voy a tener que aclarar, pero bueno, ¿existe la carrera de diplomático? Si sí, ¿cómo funciona? Si no, o como en nuestro caso, que cualquiera puede ser diputado, ¿cómo sería para implementar este requisito? ¿Cómo o quién fiscaliza la asamblea? ¿Ellos mismos, nosotros, el pueblo, los otros poderes? ¿Qué opinan de escoger diputados por cantón o región? Si se votan diputados directamente, la papeleta no sería enorme. ¿Cómo sería la logística? ¿Se votan diputados directamente en otros países? Ok. Lo primero es la aclaración que voy a hacer. Me parece que Alejandro está confundiendo carrera parlamentaria con carrera diplomática. La carrera diplomática existe, es lo que se hace en Cancillería, es el personal técnico, digamos, el servicio, los escalafones. El personal de servicio exterior es la carrera diplomática, en la cual tienen escalafones que van desde agregado cultural, ministro, consejero, embajador. O sea, hay toda una escala ahí. La carrera diplomática existe, no tiene nada que ver con la Asamblea Legislativa. La pregunta es sobre la carrera parlamentaria y eso no lo tenemos en este país porque no tenemos ni siquiera reelección continua. Los diputados tienen que esperar 4 años, un periodo para volver a por lo menos un reelegirse. Periodo. Exacto. Ahora es diferente el periodo al del presidente. Los presidentes tienen que esperarse 2 periodos. Exacto. Ahora, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, sí existe lo que se conoce como carrera parlamentaria porque ellos pueden seguir en su cargo hasta que los por eso la edad promedio del Senado en Estados Unidos es como de 70 años, una hora así. Más o menos. Pero bueno, ¿quién fiscaliza la asamblea? Lucho fiscaliza la asamblea. Nosotros. Ustedes. Las personas.
No hay nada más. Bueno, no, mentira. La Corte puede fiscalizar las acciones de la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional... No, eso es ejercer control de constitucionalidad. Diferente. Eso es supervisar su trabajo. Cumple no con la Constitución. Pero bueno, ¿qué opinan de escoger diputados por cantón o región? Había una propuesta hace algunos años de la organización Poder Ciudadano ya que proponía un sistema mixto. Proporcional, donde había elecciones. Era un modelo modificado del que existe en Alemania. Y en Nueva Zelanda, exacto. Que incluye una lista partidaria y candidaturas. Eran 42 diputados electos a nivel nacional, como digamos con el sistema por 42 circunscripciones. Dividíamos el país en 42 pedacitos y cada pedacito tenía un diputado. Ajá. Ese proyecto se archivó en el periodo anterior, me parece, o fue en este. Anterior. Me dio risa porque cierto diputado que hoy es alcalde de la provincia de Las Papas decía, yo no apoyo este proyecto porque si fuera por ese proyecto yo no habría quedado electo. Mario Rondo. Y luego no quedó electo en las últimas elecciones legislativas. Entonces, no era Mario Rondo, sí. ¿Sí? No digo el nombre por algo. Seguimos. Ok. Mae está en contra de que escojamos diputados por cantón. El problema es que las circunscripciones uninominales, de donde solo se escoge una persona, nos pasa lo que nos pasa con las alcaldías, que en lugar de tener una mayoría, o sea, que una mejor representación en la Asamblea Legislativa, lo que tenemos son minorías representadas, porque la minoría más grande se deja el cargo, o bueno, habría que hacer en todas las circunscripciones una segunda ronda, si nadie alcanza un mínimo. Porque si no nos pasa lo que nos pasa con las alcaldías, que con el 10% de los votos puedes quedar como alcalde si el voto se diluye lo suficiente. Entonces, no, yo no apoyo las circunscripciones uninominales. Sí creo que necesitamos una modificación a la forma en que elegimos, no solo porque, yo creo que los partidos políticos de alguna forma hay que fortalecerlos, porque no podemos irnos al extremo del caudillismo. Lo que pasa es que nuestro sistema actual fomenta que la gente no entienda por qué elegimos por listas, aparte que las provincias ya no tienen ningún sentido lógico como organización electoral. Entonces está completamente desligado a la forma en que elegimos congresistas de la realidad política del país. Sí creo que es necesario un cambio. No tengo en este momento definido cuál sería la mejor forma en que eso se pudiera hacer. Y si se votan diputados directamente, la papeleta no sería enorme. Depende del sistema que se elija. Y creo que es en Colombia donde hacen una... No, es en Argentina. Hay países donde hay papeletas gigantes. En Argentina el sistema electoral... A ver, por ejemplo, en Estados Unidos existen las primarias, ¿verdad? Que la primaria es que las que se escoge el candidato que va a ir a la elección contra el contrincante del otro partido. En Argentina hay una primaria, digamos, electoral oficial, en el sentido de que los partidos que no tienen un porcentaje de votos en las elecciones primarias no pueden participar en los otros procesos. Correcto. En las rondas siguientes oficiales electorales, lo que me parece un buen filtro, en tesis de principio. Pero es que por lo menos vas a tener una oportunidad de ir a votar. Sí, es que son las primarias son abiertas y obligatorias allá, no como aquí que suceden de forma independiente en cada partido, no todos los partidos hacen y demás, pero bueno. De Solís nos pregunta, ¿hay leyes en cuanto a cómo tiene que ser la cédula? ¿Sería posible tener las cédulas en las billeteras electrónicas de los teléfonos, Lucho? El Tribunal Supremo de Elecciones tiene libre albedrío sobre lo que puede poner en la cédula. Ya eso lo resolvió la sala cuando llegó un montón de gente ridícula a presentar recursos de amparo porque habían quitado la M y la F de la cédula. Y la sala dijo, el tribunal puede poner lo que se le ronque su regalada gana. Por un tiempo. Se pueden tener cédulas en las billeteras electrónicas. Entiendo que hay un proyecto en curso para hacer eso, que creo que va a costar como 2.500 colones la cédula digital, y que va a tener los mismos efectos legales que la cédula física, así que en la de menos votamos en el 2026 con voto electrónico y cédula digital. Lucho, no despertes a los troles. Pero sí, entiendo que la asamblea pasada pasó un proyecto que creo que era de María Vita para que la cédula se ponga si uno es donante o no de órganos, si no me recuerdo. ¿No era la licencia? No, la licencia ya no tiene. No recuerdo. La cédula es la que tenía que incorporarlo, el tribunal no sé qué han hecho con eso. No sé si era una ley de autorices al Tribunal Supremo, porque si es con eso, ¿verdad? Pero mira, no recuerdo. Pero la cédula francamente debería tener, o sea, es el colmo que la licencia tenga más información que la cédula. Mira,
No veo ningún proyecto de Mariavita en esa línea. Pero bueno, más allá de eso, sigamos con la siguiente pregunta. El tema es el tribunal lo hace a Proyecto criterio del de discreción. proyecto del 2020. Expediente 20.715, por eso no te sale, porque es un proyecto previo a la existencia de asamblea. ¿20.000 cuánto? No, pero sí se votó. 20.715. 20.715, sí aparece. Pero lo presentó la asamblea 2014-2018. Es más, no era de Mariavita, ¿ves? Lo impulsó Mariavita. Ah, eso sí puede ser que haya sucedido. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que venía cortesía de Jason Soto. Lo que pasa es que tienen 60 meses para implementarlo. Olvídate. Tengo entendido que en otros países es ilegal que un representante o partido que esté en la presidencia haga propaganda política durante su gestión. Acá es igual. ¿Por qué veo tanta propaganda del presidente tirando flores a él y su gobierno, echándole la culpa al resto, insinuando básicamente que en las próximas voten por los que él elija para la próxima gestión? ¿Es legal esto, Lucho? Sí, es legal. En realidad, en la mayoría de sistemas políticos no hay prohibición partidaria porque en muchos casos hay reelección continua. Por ejemplo, siempre se dice que el primer discurso de reelección de un presidente en los Estados Unidos es el discurso cuando asume la presidencia por primera vez. Correcto. Eso en otros partidos, en otros países sí está permitido. Aquí está prohibido el proselitismo. Que es que el presidente haga alarde de filiación partidaria. Exacto. Él no puede decir yo soy de tal partido, yo apoyo a tal partido. De hecho, por eso, cuando ya se es gobierno, ni siquiera se dice los diputados del partido tal. No, los diputados sí. Pero porque los diputados no tienen prohibición. No, pero cuando el Ejecutivo se refiere a El ellos... Ejecutivo habla. Cuando el gobierno habla de sus diputados, no dice los diputados del partido tal. Dice los diputados oficialistas o la bancada oficialista. Correcto. Precisamente por eso. Ahora bien, como la restricción acá solo es de que el presidente no puede hacer alarde de filiación partidaria... No puede tener banderas, no puede tener calcomanías, no puede En todo caso, históricamente nuestros presidentes han entendido de que hay, o sea, ellos se autocontenían inclusive en mucho de lo que hacían, mucho de lo que hablaban, para no dar apariencias impropias. Chávez no es así. Y él sí ha llegado, digamos, hasta donde el borde de lo que ya podría considerarse beligerancia o proselitismo le permite. Sin violar la ley. Sin violar la ley, de momento. De momento. Correcto. Aunque tiene un expediente abierto en el tribunal por beligerancia. Lo que ocurre en la beligerancia es como la participación oficial en actividades del partidarios. Ajá. Que por cierto, ya la sala resolvió que ya por fin podrá... Que la jurisdicción especializada del Tribunal Supremo de Elecciones podrá ejecutar. No es que sea constitucional, es que es un tema en el que ella no podía meterse porque es materia electoral. Interesante forma de habérselo zafado. Lo que haría en todo caso innecesario el proyecto que doña Andrea Álvarez Marín había metido para solventar eso. El problema de esa jurisdicción es que la integran magistrados suplentes. Eso fue lo que reclamaron. Eso fue lo que reclamaron. Y en todo caso sí supone en tesis de principio un problema, porque los magistrados suplentes son suplentes para cuando el propietario no está. Y la jurisdicción especializada se creó por decreto del Tribunal Supremo de Elecciones y le asigna funciones a los magistrados suplentes. Correcto. Y entonces los magistrados propietarios son los que actúan como la segunda instancia, los que resuelven la apelación que se presente sobre lo que resuelven los suplentes. Correcto. Entonces, si es cuestionable, la Sala Constitucional se lavó las manos y dijo, eso es materia electoral, yo no puedo meterme. Pues ya sabemos que el tribunal, la sala se mete en temas electorales cuando quiere y en temas electorales cuando no quiere. A su libre conveniencia. Correcto. Pasemos a otros... bueno, ya, esas son todas las preguntas de esta semana. Fue una larga lista de preguntas las que nos dejaron. La mitad del programa son preguntas. Exacto, pero bueno... Muchísimas gracias, no es queja. Pasemos a la sección de las mejores y peores propuestas de esta semana. No hubo tantas malas propuestas esta semana. Quiero destacar algunas buenas. Don Horacio Alvarado, sorprendentemente, metió un proyecto de ley para trasladarle fondos que ahorita van a la Unión de Gobiernos Locales y al IFAM al Ministerio de Seguridad Pública. Sorprendente, viniendo de un municipalista como él. ¿Cómo? Recursos que ahorita están asignados a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Ok, pero es que ahorita todos son enemigos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Y al Instituto de Formación y Capacitación Municipal, al IFAM. Esos recursos se los recorta y se los pasa al Ministerio de Seguridad Pública. Un destino específico que está moviendo de un lado a otro, de municipalismo a seguridad.
Después, Giovanna Obando presentó un proyecto para ajustar los cobros de renta a las personas trabajadoras independientes, que si recordemos los montos de los tractos de renta que pagan las personas trabajadoras independientes son menores a los que pagan las personas asalariadas. Entonces, un proyecto para ajustar eso y que se reduzca o se cierre esa brecha por completo. ¿Nadie ha impugnado eso? Es que La sala ha dicho que todo bien. Es que sí, porque Iguales no entre puede iguales. tratarse diferente. Puede tratarse diferente a lo diferente. Exacto, iguales entre iguales, nada más. Y esos son los proyectos presentados esta semana que quisiéramos destacar. Ahora pasemos a la nueva sección favorita de May. Es un cabrón. La sección Lucho también se equivoca. Creo que Porque son dos cosas las que hay que corregir. Lucho también se equivoca. Es una nueva sección en la cual haremos todas las anotaciones, aclaraciones y correcciones por afirmaciones realizadas por don Luis Madrigal que falten a la verdad. La semana pasada dijimos que don Mari Rucabado había sido alcalde de Curridabat y de Guadalupe, lo cual es cierto. Sin embargo, no era alcalde como lo conocemos. Alcalde político electoral. Era cuando existía la figura de alcalde jurisdiccional, que era un juez de menor cuantía, básicamente. Entonces, las disculpas por el error y la confusión. En mi Adicionalmente, defensa, la biografía de don Mario Rucabado, cuando publica los artículos de opinión con nosotros, dice alcalde de esos cantores. Claro, pero ¿no? toda una carrera judicial, meter ahí un cargo en municipales, está como raro. Pero bueno, ¿sabe? las ¿Quién disculpas por la confusión. Adicionalmente, Y lo otro es sobre lo del depósito de golfito a raíz del proyecto del FA de crear un depósito de golfito por un limón. Correcto, la semana pasada afirmamos que existe todavía la obligación de que si uno va a comprar el golfito, Lo afirmamos. lo afirmaste. Yo Tiene creo que que pasar, vos, yo dije, tiene que pasar una noche ahí. La realidad es que durante la pandemia un proyecto del diputado Gustavo Viales, si no me equivoco, Lo quitó. eliminó esa obligación. La gente puede ir y comprar de una sola vez. Bueno, entonces cambio el comentario. Exijo que el depósito del limón tenga la misma comisión de que no haya que irse a quedar. Correcto. ¿Alguna otra corrección para esta semana? No. Estas eran las únicas dos correcciones. Les recordamos que cualquier corrección que haya que hacer, alguna afirmación que Lucho cometa en este episodio, la pueden enviar a may@delfino.cr, a donde será debidamente procesada y presentada en el capítulo de la semana siguiente. Y eso es todo por esta semana. Es un cabrón. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos de hoy en ocho. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.